Tus padres te abandonaron durante el embarazo cuando tu esposo fue diagnosticado con lupus, diciendo que él y tu bebé no eran parte de su familia. 3 años después, reaparecieron queriendo ser abuelos. Hace 3 años, corté la relación con mis padres porque se volvió muy claro para mí que, para ellos, nada era más importante que mi hermana. Ni yo, ni mi esposo, ni siquiera su nieto. Para contextualizar, cuando estaba en mi segundo trimestre de embarazo, mi esposo fue diagnosticado con lupus. Había estado experimentando síntomas durante mucho tiempo, casi un año, y después de muchas pruebas y visitas al hospital, los médicos confirmaron el diagnóstico. Fue un momento muy difícil para nosotros porque estábamos esperando un bebé, y su diagnóstico obviamente no era una buena noticia. En un momento así, por supuesto, esperas que tu familia esté ahí para ti. Cuando les conté a mis padres, me aseguraron que harían todo lo posible por ayudarme con el embarazo y con el bebé una vez que naciera. Por supuesto, mis suegros también estaban ahí para mí, pero significaba mucho para mí que mis padres hubieran accedido a ayudar, ya que no teníamos una muy buena relación antes de eso. Solo habíamos comenzado a acercarnos después de que mi hermana se mudó tras su matrimonio, hace 7 años. Cuando mi hermana estaba cerca, mis padres siempre la priorizaban más porque ella era prácticamente la niña dorada de la familia. Pero después de que se mudó, se ocupó de su vida y no mantuvo contacto con sus padres. Pensé que esta finalmente sería una oportunidad para vincularme con mis padres, pero estaba equivocada. Solo me querían como un reemplazo para su hija favorita. Me di cuenta de eso bastante fácilmente porque, 2 meses después de que nació mi hijo, mi hermana regresó a casa y dijo que se estaba divorciando de su esposo, porque aparentemente él la había estado engañando. Y mis padres se olvidaron de mí y de mi familia casi de inmediato. Comenzaron a pasar todo su tiempo con ella. Obviamente no estaba feliz por eso, porque me habían prometido que nos ayudarían con el bebé, ya que mi esposo y yo todavía estábamos tratando de lidiar con su diagnóstico, por lo que estábamos ocupados con visitas frecuentes al médico. Incluso cuando estábamos en casa, no podía contar con que mi esposo fuera de mucha ayuda todo el tiempo. Naturalmente, dado su diagnóstico, sería inhumano exigirle que ayudara por igual, ya que la mayoría del tiempo estaba bastante fatigado. No tenía ninguna queja con él. Estaba muy molesta con mis padres y, en un momento, incluso los confronté por su comportamiento. Les recordé cómo me habían prometido que me ayudarían con el bebé después del diagnóstico de mi esposo, pero comenzaron a acusarme de ser una malagradecida, a pesar de que ellos mismos habían hecho esa promesa. Los confronté por teléfono, después de un día particularmente difícil, y se convirtió en una discusión bastante fea. Reddit, porque me sentía muy molesta y decepcionada por ellos. Incluso mencioné cómo me habían tratado en el pasado, cuando era niña. Señalé cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos, y comenzaron a negarlo, aunque era bastante obvio para todos los demás. En un momento se frustraron y simplemente me dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si iba a compararla con mi familia, porque aparentemente mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia, no eran su responsabilidad. Pero mi hermana sí era su familia, así que no podía quejarme de esto. Y esa declaración fue tan increíblemente hiriente que nunca volví a hablar con ellos. Inmediatamente, desconecté la llamada telefónica y los bloqueé, y aunque han pasado 3 años, todavía no he podido olvidarlo. Desde entonces, no he hablado con ellos, y así es como pienso mantenerlo. Afortunadamente, tenía a mis suegros, y ellos nos cuidaron maravillosamente. Sabían que mi esposo estaba pasando por un momento difícil, incluso cuando yo estaba embarazada, así que venían cada 2 días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante sin ninguna ayuda de mis padres, pero estaba simplemente decepcionada de que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como su familia. El hecho de que ni siquiera consideraran a su nieto como familia, eso fue lo que realmente dolió. De todos modos, han pasado 3 años. Ahora tenemos una enfermera de tiempo completo, ya que podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado, y yo renuncié a mi trabajo y me uní a él también. Ambos somos emprendedores, dirigimos nuestro negocio desde oficinas en casa, y es un arreglo bastante conveniente. Recientemente, también celebramos el tercer cumpleaños de nuestro hijo, y un par de días después, mis padres aparecieron con un montón de regalos. Me sorprendió bastante verlos aquí porque
Habían pasado 3 años desde nuestra última interacción, y después de eso, nunca se molestaron en contactarme. Y cuando aparecieron, ni siquiera mencionaron nuestra última interacción. Fingieron como si nada hubiera pasado y, en lugar de disculparse, simplemente comenzaron a actuar de manera muy casual, y me dijeron que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente les gustaría tener la oportunidad de ser abuelos. Su comportamiento fue tan ridículo que simplemente me reí y cerré la puerta sin responder, porque no había forma de que los dejara conocer a mi hijo y les diera la oportunidad de ser abuelos, especialmente no después de lo que habían dicho la última vez que hablamos. Todavía recuerdo cómo dijeron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, así que ahora quería que se mantuvieran firmes en eso. Obviamente, estaban muy molestos por eso y no querían irse. Así que después de que cerré la puerta, fueron bastante ruidosos con todo el asunto y estaban tratando de que abriera la puerta nuevamente para que pudiéramos tener una conversación y aclarar las cosas. Pero no estaba interesada en hablar con ellos en absoluto, así que fingí que no los escuchaba hasta que se fueron. Mis suegros y mi esposo pudieron escuchar toda esa interacción, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Unos 30 minutos después de que mis padres se fueran, decidieron hablar conmigo y me dijeron que, aunque no quisiera darles la oportunidad de conocer a mi hijo ahora, me aconsejaban al menos hablar con ellos una vez. Mi marido y sus padres creen que, en lugar de actuar desde la ira, debería pensar las cosas con la cabeza fría y al menos darles una oportunidad para explicarse, porque, aunque hayan pasado 3 años, al menos aparecieron. Ellos piensan que, si ni siquiera les doy la oportunidad de aclarar las cosas conmigo, podría acabar arrepintiéndome en el futuro. Si hablo con ellos, funcione o no, al menos tendré la satisfacción de saber que les di una oportunidad y fueron ellos quienes la arruinaron. Pero yo hice lo que debía. No estaban imponiéndome sus creencias ni nada parecido. Sé de hecho que solo me estaban dando un consejo que venía de un lugar de preocupación por mí, y realmente lo aprecio. Pero, sinceramente, no quiero hablar con mis padres. No me siento preparada para eso, y realmente creo que no necesito ese tipo de drama en mi vida ahora mismo, porque mis padres y yo siempre hemos tenido una relación de altibajos, y después de la última pelea que tuvimos, tomé la decisión de que nunca volvería a hablar con ellos, a menos que se disculparan de verdad. Y eso no ha pasado todavía. Solo aparecieron, y no se disculparon por nada. Incluso si se disculpan, voy a tardar mucho tiempo en juzgar si realmente lo dicen en serio o si solo lo hacen porque quieren tener una relación con su nieto. Así que ni siquiera es como si los fuera a perdonar inmediatamente. Voy a tomarme mi tiempo y creo que me lo he ganado. Después de todo, nunca me han tratado bien y mi hermana siempre ha sido su prioridad. Pero, al mismo tiempo, creo que mi marido y sus padres tienen un punto. Podría acabar arrepintiéndome en el futuro si ni siquiera les doy la oportunidad de explicarse y arreglar las cosas conmigo. Así que, ahora mismo, estoy un poco confundida. ¿Soy la mala por no querer hablar con mis padres después de 3 años sin contacto? Actualización 1. Lo he pensado, he leído todos los comentarios y demás. Y muchas gracias por ello, por cierto. Pero volviendo a lo que he decidido, sé que no estoy lista para hablar con mis padres todavía. Emocionalmente, sigo muy dolida por su comportamiento, y había decidido que no iba a hablar con ellos a menos que se disculparan, lo cual no ha pasado aún. Todavía no he recibido una disculpa de su parte, y hasta que eso no ocurra, no voy a hablar con ellos. Tuvieron su oportunidad para disculparse aquel día cuando aparecieron. Intentaron hablar conmigo desde fuera de la puerta, después de que los dejé fuera, y decían que podíamos aclarar las cosas, pero lo único que debían haber dicho era que lo sentían, y no lo hicieron. Así que está bien. He pasado los últimos 3 años sin ningún contacto con ellos, y puedo pasar los próximos 3 de la misma manera. También he hablado con mi marido y su familia al respecto, y déjenme aclarar que no había ningún malentendido entre nosotros en primer lugar. No estamos discutiendo por esto, solo me estaban dando consejos, porque estaban preocupados por mí. ¿Saben lo molesta que estaba cuando mis padres decidieron contactarme después de la última pelea que tuvimos? Así que no hay discusión, no me están obligando, y no hay absolutamente ninguna presión sobre mí. Solo sentí que tenía que aclarar eso, dado algunos comentarios que la gente había hecho sobre mi marido y su familia. Él y sus padres son realmente buenas personas. Nunca me obligarían a hacer algo para lo que no estoy lista ahora mismo,
solo por el bien de la familia. Y cuando les expliqué mi punto de vista y les dije que todavía no estaba lista para hablar con mis padres, fueron muy comprensivos al respecto. Me dijeron que, incluso si no me siento preparada en algún momento más adelante, tampoco tendrían ningún problema con ello. Solo querían que supiera que, cualquiera que fuera mi decisión, sabían que sería la mejor y que respetarían esa decisión. Han pasado un par de días desde que visitaron, casi una semana, y no han hecho ningún segundo intento de contactarme todavía. No sé ni por qué decidieron buscarme de repente después de 3 años, pero bueno, tengo la sensación de que podrían intentarlo de nuevo. Si no lo hacen, genial, pero si lo hacen, no los atenderé a menos que se disculpen conmigo primero. Después de hablar de estas cosas, finalmente mencionó a nuestros padres. Ahora es cuando todo se volvió realmente confuso para mí, porque yo había supuesto que ella hablaría a favor de nuestros padres, ya que siempre se había llevado bien con ellos. ¿Y por qué no lo haría? Ellos siempre la priorizaron a ella, y aunque no fuera culpa suya, evidentemente tampoco le molestaba. Pero en lugar de eso, me dijo que quería que supiera que actualmente estaba peleada con nuestros padres, y me había pedido salir a almorzar, porque realmente quería hablar conmigo de un par de cosas, y también pedirme perdón por todo lo que había pasado en el pasado. Honestamente, me quedé muy sorprendida porque no tenía ni idea de a qué se refería, especialmente porque ella realmente no había hecho nada por lo que necesitara disculparse. El problema lo tenía yo con nuestros padres, no ella. Pero me explicó que en los últimos días, después de esa pelea con nuestros padres, se había sentido muy culpable por cómo ella misma también me había tratado, porque no era ningún secreto que nuestros padres la preferían a ella. Incluso ella misma era bastante consciente de ello. Quería pedirme disculpas por no haber hecho nunca nada al respecto, pero yo le dije que no fuera tonta, porque honestamente, ¿qué podría haber hecho ella? Eso era un problema de nuestros padres, no de ella. Ella me dijo que debería haber tomado una postura por mí, pero nunca lo hizo, y dejó que las cosas siguieran el curso que nuestros padres querían, pero le dije que no la culpaba por eso. Así que no había motivo para que ella se sintiera culpable, aunque realmente apreciaba el hecho de que se estuviera enfrentando a esto. Y entonces, empezó a contarme la razón por la que estaba peleando con nuestros padres en este momento. Aparentemente, ellos no estaban contentos con el hecho de que se hubiera comprometido con este chico con el que estaba saliendo, porque solo había pasado un par de meses desde que se conocieron. Mis padres creían que era demasiado pronto después del divorcio para considerar volver a casarse, y les preocupaba lo que la gente pensara de mi hermana. Pero mi hermana dijo que no le importaba eso, porque incluso antes del divorcio, ella ya se había desenamorado de su exmarido y habían estado prolongando el matrimonio durante más de un año antes de que ella descubriera la infidelidad. Así que había pasado mucho tiempo desde que las cosas se habían puesto mal entre ella y su exmarido. Y ahora que finalmente estaba intentando seguir adelante con su vida, le parecía realmente egoísta que nuestros padres esperaran que no lo hiciera, solo por miedo a lo que otras personas pudieran decir de la familia. Para ser honesta, ni siquiera creo que a nadie le interesara cotillear sobre esto, porque es bastante normal seguir adelante, y no creo que haya nada malo en el momento en que lo ha hecho. De todas formas, como si eso no fuera ya bastante malo por sí solo, también estaba peleando con ellos sobre el tema de los hijos, y si quería tenerlos o no. Ni siquiera entiendo cómo es que todavía tiene que dar explicaciones a nuestros padres, porque es una mujer independiente, no les debe ningún nieto. Pero bueno, mientras discutían sobre si era correcto que se comprometiera en este momento o no, nuestra madre intentó hablar a su favor para convencer a nuestro padre, diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que en algún momento tendría hijos y formaría una familia, porque ya está en la treintena y es hora de que empiece a pensar en su reloj biológico. Así que, naturalmente, mi hermana tuvo que decirles a nuestros padres que no planeaba tener hijos, en absoluto. No es solo por ahora, planeaba llevar una vida sin hijos por completo. Y eso es lo que realmente los tiene tan molestos, porque ya estaban bastante enfadados con ella por haberse decidido a casar tan rápido después del divorcio. Y ahora, encima, les había dicho que no planeaba tener hijos. Por eso no se hablan, porque la última pelea fue bastante intensa, y mientras me lo contaba, finalmente rompió a llorar en el restaurante, y tuve que consolarla porque claramente no lo estaba pasando bien. Y lo entiendo, durante toda su vida, ella nunca había hecho nada para decepcionar a nuestros padres. De hecho, me contó que incluso cuando había empezado a tener problemas en su matrimonio anterior,
Se lo había contado a nuestros padres, pero había decidido quedarse a pesar del comportamiento negligente de su exmarido, solo porque nuestros padres pensaban que era lo correcto y que el divorcio no era la solución. Pero obviamente eso no terminó bien. Su exmarido ya había sido bastante tóxico con ella. Discutían casi a diario, y luego ese matrimonio terminó en una infidelidad. Así que esta vez decidió que iba a hacer las cosas a su manera, pero eso supuso decepcionar a nuestros padres. Y me dijo que realmente los quería. No quería perderlos, pero tampoco podía seguir viviendo su vida según sus términos. Especialmente cuando se trataba de cosas importantes como estas, matrimonio e hijos. Incluso en su matrimonio anterior, ellos le habían dicho que tener un hijo resolvería todos sus problemas matrimoniales. Pero realmente esquivó una bala ahí, porque su exmarido, al parecer, era muy tóxico, y tener un hijo con él solo habría empeorado las cosas. Me confesó que nunca había querido tener hijos en primer lugar, y muchas de las decisiones que había tomado hasta ahora habían sido en función de complacer a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y obtener un título en administración de empresas se había basado en lo que nuestros padres querían. Toda su vida ha estado dictada por nuestros padres. Y ahora, solo quiere hacer lo que ella quiera. Verla romperse en llanto mientras la consolaba me hizo sentir realmente mal por ella. Era una mujer adulta que finalmente se derrumbaba y hablaba de años de traumas. Y me sentí fatal por haber asumido siempre que su vida probablemente era perfecta, pero claramente no lo era. Solo estaba intentando sobrevivir a la presión que nuestros padres le imponían. Y en algún momento, nuestros padres también habían creado una brecha entre nosotras. Decidí que no iba a permitir que eso siguiera pasando. Ya habíamos desperdiciado suficiente tiempo de nuestras vidas, fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra. Pero la verdad es que éramos hermanas, y nuestra relación solo se había arruinado por culpa de nuestros padres. No iba a permitir que siguieran controlando nuestras vidas. No iba a dejar que nuestros padres siguieran manejando nuestras vidas. Y le dije a mi hermana que, pasara lo que pasara, siempre podría contar conmigo. Me alegraba que hubiera decidido hablar conmigo después de tantos años de mantener la distancia. Le dije que no estaba haciendo nada malo y que no debía sentirse culpable por no hacer lo que nuestros padres querían. Le di un pequeño discurso motivador, la animé y le aseguré que, a partir de ahora, contara conmigo y se olvidara de buscar la aprobación de ellos, porque ya era lo suficientemente mayor para vivir su vida como quisiera, y hasta ahora, seguir las normas de nuestros padres solo la había llevado a una vida desastrosa, como fue su anterior matrimonio. Obviamente, no podía prometerle que su nuevo matrimonio fuera a ser perfecto, pero, al menos, si salía mal, sería su decisión y no tendría a quién más culpar. También le conté que nuestros padres habían intentado visitarme unos días antes para arreglar las cosas conmigo, para así tener la oportunidad de ser abuelos. Y ahí entendí por qué habían venido. No era para pedir perdón ni para ser parte de nuestra familia otra vez. Vinieron porque se dieron cuenta de que no iban a tener nietos por parte de mi hermana. Y ahora, que estaban seguros de eso, querían aprovechar la oportunidad que antes habían desperdiciado. Me enfadó mucho, porque mi hijo no es un simple comodín, y no iba a permitir que lo trataran como me trataron a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre la visita, también se quedó horrorizada, porque la coincidencia era demasiado sospechosa. De repente, se enteraron de que su hija favorita no les daría nietos, y ahí estaban, tocando mi puerta, intentando colarse en la vida de mi hijo. Obviamente, había algo raro en todo esto, y mi hermana me dijo que había hecho lo correcto al no dejarles entrar ni perdonarles. Y después de esto, aunque hubiera estado considerando perdonarles si se disculpaban, eso ya no iba a pasar. De todas formas, estoy muy contenta de haber aclarado las cosas con mi hermana en ese almuerzo. De hecho, me alegro mucho de haber aceptado esa comida, porque al principio estaba bastante escéptica, pero descubrí muchas cosas que creo que debía saber. Y lo más importante, me di cuenta de que mi hermana no tenía la vida perfecta que yo creía. Ha sido todo un cambio de perspectiva. Obviamente le conté todo a mi marido, y mis suegros también se enteraron de lo que hablé con mi hermana. Ahora están totalmente en contra de que yo vuelva a tener contacto con mis padres, porque claramente no vinieron con buenas intenciones. Tenían otros motivos, y era asqueroso. Han pasado un par de días desde entonces, y seguimos en contacto. Mi hermana me ha dicho que ha decidido cortar completamente la relación con nuestros padres, aunque al principio tenía esperanzas de reconciliarse. Pero después de hablar conmigo,
se ha dado cuenta de que realmente no lo merecen. No solo me trataron mal a mí, sino que a ella tampoco la han tratado bien. Siempre la han presionado para que hiciera lo que ellos querían, cargándola con expectativas ridículas. Y durante mucho tiempo ni siquiera sabía quién era en realidad. Sé que suena muy cursi, pero así era. Ahora, sin embargo, ha dicho basta, y me alegra que esté tomando decisiones por sí misma. Nuestros padres necesitan alejarse de las dos y dejarnos vivir nuestra vida a nuestra manera. Ya han hecho suficiente daño. Actualización 3. Hace 5 semanas que almorcé con mi hermana, y desde entonces hablamos todos los días. Estoy realmente feliz de que estemos haciendo esto, porque, sinceramente, creo que ambas lo necesitábamos, aunque ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Aquella conversación que tuvimos en el almuerzo nos hizo darnos cuenta de lo mal que nos han tratado nuestros padres a ambas. Así que la semana pasada, cuando nuestros padres intentaron volver a contactarnos, fuimos nosotras las que les cerramos la puerta. Intentaron comunicarse por correo, porque los teníamos bloqueados en todas partes, y aún así, actuaban como si nos estuvieran haciendo un favor al hablarnos. El tono de su correo fue bastante condescendiente, y no necesitamos eso. Así que también bloqueamos ese canal, tras responderles que agradeceríamos mucho que se mantuvieran alejados de nosotras a partir de ahora. Sinceramente, ambas pasamos mucho tiempo intentando ganarnos su aprobación, pero no había nada que hacer. No fueron buenos padres para ninguna de las dos, y ahora, nosotras no estamos interesadas en ser buenas hijas para ellos. Les respondimos eso, los bloqueamos, y desde entonces no han vuelto a intentar contactarnos. De verdad espero que esta vez se mantengan alejados, porque no quiero esa negatividad en mi vida. No solo son malos padres, son directamente malas personas. Y la verdad, le agradezco al destino haber podido cortar con ellos hace tiempo, y ahora ya estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido un poco diferente, porque estaba más apegada a ellos, pero honestamente, creo que era más bien como un síndrome de Estocolmo. En fin, está intentando superar eso, y yo estoy aquí para apoyarla. Nuestra relación ha mejorado mucho, y hasta estoy participando activamente en la planificación de su boda, lo cual dice bastante. Solo espero que todo salga bien, y que nuestros padres no formen parte de ello. Actualización 4. Hola a todos. No voy a alargarme mucho, solo quiero decir que mi hermana se casó la semana pasada. Yo fui dama de honor y, sinceramente, me lo pasé genial. Hicieron una boda pequeña y privada, y mi cuñado parece un tipo bastante simpático. No entiendo por qué mis padres no pudieron llevarse bien con él. En fin, sinceramente, es su pérdida, porque mi hermana parece muy feliz con esta relación. En la boda se notaba lo felices que estaban los dos. Y el hecho de que mis padres no pudieran aceptar algo así, solo porque les preocupa lo que puedan pensar personas aleatorias e irrelevantes, es simplemente patético. En fin, supongo que está claro que mi hermana y yo ahora nos llevamos bastante bien. Diría que somos amigas. Amigas de verdad. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses, nos enviaron un correo a ambas diciendo que iban a donar todo a organizaciones benéficas y que no esperáramos heredar nada cuando murieran, porque, claramente, somos unas malagradecidas. No sé por qué pensaron que era necesario decirnos eso, o qué creían que iba a pasar después. No fuimos a pedirles perdón, así que supongo que estarán decepcionados por eso, pero a nadie le importa realmente. Yo estoy feliz con mi vida, con mi marido, mi hijo y mis suegros, que son 1000 veces mejores que mis padres jamás fueron. Mi hermana también está muy feliz con su marido, así que mis padres pueden quedarse solos y revolcarse en su amargura y odio por los demás. Por lo que a mí respecta, sinceramente, es su pérdida. Parece un tipo bastante divertido. No entiendo por qué mis padres no pudieron llevarse bien con él. En fin, sinceramente, es su pérdida, porque mi hermana se ve muy feliz en esta relación. En su boda, era muy evidente lo felices que estaban los dos. Y el hecho de que mis padres no pudieran aceptar algo así, solo por preocuparse por lo que pensarían otras personas aleatorias e irrelevantes, es simplemente patético. En fin, creo que ahora está claro que mi hermana y yo nos llevamos bastante bien. Diría que somos amigas, muy buenas amigas, de hecho. No hemos tenido noticias de nuestros padres en mucho tiempo. Ya han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses, nos enviaron a ambas un correo diciendo que iban a donar todo a la caridad
y que ninguna de las dos esperara heredar nada cuando fallecieran, porque, según ellos, claramente somos unas mal agradecidas. No entiendo por qué sintieron la necesidad de enviarnos eso, o qué creían que iba a pasar después. No fuimos a pedirles perdón, así que supongo que estarán decepcionados por eso, pero la verdad es que a nadie le importa. Yo estoy feliz con mi vida, con mi esposo, mi hijo y mis suegros, que son 1000 veces mejores de lo que mis padres pudieron haber sido jamás. Mi hermana también está muy feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos y empaparse en su amargura y odio hacia todos los demás, por lo que a mí respecta. Sinceramente, es su pérdida.